Bien. Mis amados hermanos, buenos días. Disculpen el momento, pero tuvimos unas fallas técnicas. Aquí no tenemos internet, así es que vamos a tratar de hacerlo eh, por este medio. Es un tanto extraño manejarse de esta manera, pero bueno, no perderemos lo más importante, que en las luchas y en los tropiezos el perseverar es lo fundamental. Y yo quisiera iniciar en esta mañana, no sé si nos estamos viendo, quizás no nos estamos escuchando, lo más importante es que tengamos este tiempo en la palabra de nuestro Dios y que independientemente de lo que enfrentemos, como lo enfrentó Nehemías, podamos buscar a Dios cumpliendo el propósito de Dios en nuestra generación. Quisiera invitarles a esa porción del libro de los Hechos, con la cual, disculpen aquí la incomodidad, no sé, estoy todo rodeado de cables. El libro de los Hechos, y quisiera con esto que cada uno de nosotros, no siendo de este mundo, toda vez que hemos sido elegidos por Cristo en esa escogencia maravillosa que tenemos desde la eternidad, cada uno de nosotros va a servir a un propósito eterno y santo en esta tierra. Muchas veces pensamos que estamos solamente caminando en el Señor en esta tierra, no sabiendo sin embargo que más allá de lo que nosotros caminamos, más allá de lo que nosotros queremos hacer, estamos cumpliendo un propósito en esa escogencia. La soberanía de Dios es tan inexplicable, nuestra mente es tan finita como para poder entender los planes y propósitos de Dios, que no sabemos por qué, siendo nosotros pecadores, muchos de nosotros blasfemos en nuestro tiempo, pudimos haber sido escogidos por esa gracia que nos llamó. Cuando llegas a los pies del Señor puedes entender efectivamente qué es esa gracia, porque no hay nada de nosotros digno o meritorio para ser llamados o escogidos. Es entonces cuando puedes ver y entender que en ese plan perfecto, maravilloso de Dios, cada uno de nosotros cumplimos un propósito eterno y santo, independientemente de lo que estemos pasando. Hechos capítulo 13, versículo 36, encontramos allí la declaración donde nos dice: porque David, después de haber servido en el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Después de haber servido en el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Cada uno de nosotros, independientemente de que lo podamos ver o no, servimos a un propósito de Dios en nuestra generación. El punto aquí es de qué manera lo hacemos o de qué manera nosotros podemos entender que ese propósito de Dios está cumpliéndose en nuestras vidas. Si nos vamos al libro de Génesis, al final vamos a poder encontrar cómo Moisés, al final, dice la escritura que sus ojos nunca se apagaron, sus mejillas no se arrugaron después de 120 años. Él cumplió el propósito de Dios en su generación. ¿Y cómo llegó? Sus ojos no se apagaron. Cuando nosotros estamos viendo constantemente a nuestro Dios en cada una de las obras que Él pone por delante de nosotros, no podemos sino entender que no somos nosotros los que vamos actuando, sino es nuestro Dios. Independientemente del propósito de que cada uno de nosotros hayamos de cumplir, lo hacemos con gozo y lo hacemos con entusiasmo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta generación para ti? Eso es algo que se va a revelar personalmente a tu corazón, así como se reveló en el corazón de Nehemías, así como se reveló en el corazón de Job, así como se reveló en el corazón de Pablo, así como se reveló en el corazón de todos aquellos que sencillamente sirviendo, queriendo agradar a Dios, fueron en búsqueda de su presencia y pudieron entender lo que Dios tenía para ellos. Te voy a invitar a una cita, te voy a invitar a una cita que se encuentra en el libro de Nehemías, que es el que vamos a tomar hoy como referencia, el verso. Libro de Nehemías capítulo 7, versículo 5. Ya después de que habían sido reconstruidas las murallas, de que se había levantado aquella gran obra y que había sido reconstruida, las luchas no cesaron.
Aún así la intimidación hacia Nehemías prosiguió. Sin embargo, él también prosiguió en el mismo caminar. ¿Qué nos quiere decir la Escritura con esto? Que después de que terminamos una gran obra, probablemente siga otra, porque el propósito de Dios no terminará en nuestra generación hasta que Él haya consumado todo aquello para lo cual nosotros fuimos escogidos. Dios consumó la obra y el propósito de la liberación de su pueblo a través de Moisés en ese tiempo. Quizá Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, sin embargo el propósito de Dios fue consumado. El propósito para el cual había sido enviado Moisés era para que fuera un instrumento de Dios para la liberación de su pueblo, y eso se cumplió. En el tiempo de Josué, el tiempo de él, lo que le correspondió fue llevar a ese pueblo hacia la tierra prometida. 31 reyes fueron derrotados. 31 reyes fueron sacados de aquella tierra porque había llegado al colmo la maldad de los amorreos. Y entonces entró Josué y toda aquella gente pudo disfrutar, todo aquel pueblo de Dios pudo disfrutar ahora de la tierra de libertad, de la tierra de promisión, de la tierra bendecida por Dios. Cumplió su propósito y partió con el Señor. Estuvo reposado en Dios. Así Job, así Pablo, así todos aquellos que han entendido que no se han determinado ellos por sí mismos, sino que han sido determinados por Dios. Después les digo de que la muralla fue reconstruida y que todos los pueblos de aquellos alrededores reconocieron que la obra había sido llevada por nuestro Dios. Y eso es lo que reconoce Nehemías. La obra no fue nuestra, no fue una obra de reconstrucción que nosotros quisimos iniciar, fue algo que Dios puso en el corazón. Y hacia allá vamos en el versículo 5. Después de que todo había sido reconstruido, dice Nehemías, entonces Dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles y a los principales del pueblo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tú, yo cumpliremos el propósito de Dios en nuestra generación, pero muchas veces queremos cumplir el propósito que otros están cumpliendo. Muchos evangelistas, pastores, maestros quieren cumplir un propósito de Dios que no ha sido destinado para ellos. Cada uno, por grande, por sencillo que parezca a los ojos de los demás, estamos cumpliendo un propósito de Dios. Anel, aquella mujer que estaba en una tienda por un desierto, cumplió un propósito de Dios. Aún Débora lo cumplió en su lugar, Barak lo cumplió en su lugar. Las grandes hazañas que llevó a cabo David en las guerras no pudieron ser cumplidas, sino a través del propósito que Dios tenía para él, igualmente que Dios tenía para Urías el Eteo, aquel hombre que le sirvió, que dentro de las filas de su ejército estaba cumpliendo un plan y un propósito de Dios. Nada es más grande que cumplir el propósito de Dios, sea este pequeño o grande a los ojos de los hombres, porque al final el propósito de Dios se cumple y ese propósito es grande, aunque para otros en la tierra pueda ser pequeño. ¿Cuántos de nosotros buscamos propósitos grandes en Dios, siendo que hay hombres que estuvieron como los jueces con una guijada, sencillamente como aquel juez, y que pudo derrotar a los ejércitos enemigos? Cada uno cumple el propósito de Dios con una piedra, pero está cumpliendo el propósito de Dios. David cumplía el propósito de Dios enfrentando a un filisteo con una honda y con una piedra, así como después cumplió el propósito de Dios enfrentando a los enemigos con grandes ejércitos, y cumplió el propósito de Dios siendo rey, y siguió cumpliendo el propósito de Dios ejecutando juicios. Aquel hijo de Salomón, hijo de David, perdón, Salomón, ¿quién habría de pensar que un hijo nacido de una relación que a todas luces no provenía de la mejor cuna ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios, pudo haber cumplido el propósito de Dios? Así es que lo que nos debe animar a unos y a otros es lo que dice Nehemías aquí. Entonces Dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles y a los principales. ¿Qué es lo que buscamos cada día? Buscar lo que Dios pone en nuestro corazón. Porque cuando hacemos lo que Dios pone en nuestro corazón, no estamos haciendo nuestra obra, sino estamos haciendo la obra de Dios. Así como la hizo David. Murió Moisés y reposó y partió con el Señor. Murió Josué, reposó y partió con su Señor.
Reposó Abraham y todos reposaremos, pero el mayor reposo que nosotros tenemos y el descanso que tenemos en nuestra vida es cuando podemos saber y entender que cuando vamos a Dios buscándole a Él, así como fue Nehemías, él no entendía que se estaba cumpliendo un propósito de Dios, que la palabra de Dios habría de ser cumplida, como el mismo Nehemías lo reconoce al final, porque tú has cumplido tu palabra porque eres justo. Él cumple su palabra porque es justo. Y cuando nosotros podemos caminar en ese cumplimiento de la palabra, hermano, pues podemos descansar en ese propósito, en esa claridad de vida, no buscando lo que nosotros queremos encontrar, sino encontrando lo que Dios ha anticipado para nuestra vida. Así es que el ánimo no está en las grandes obras de reconstrucción de las murallas o de las puertas que podemos nosotros reedificar junto con otros. El gran gozo de nuestra vida es que estamos sirviendo a Dios en nuestra generación, sea cual sea tu lugar. Sea que estés en un grupo de diaconado, sea que estés en un grupo de consejería, sea que estés como maestro de escuela bíblica, sea que estés como un trabajador en un taller de carpintería, de mecánica, alabando, glorificando a Dios, buscando su palabra, y compartiendo el evangelio con una persona que tiene necesidad, ahí estás cumpliendo el propósito de Dios. Tu propósito es tan grande como el de un gran siervo de Dios, que le dicen gran siervo de Dios. Si el gran siervo de Dios es el que está predicando, salvando un alma en un taller mecánico. El gran siervo de Dios es igual el que está predicando la palabra y que puede predicar la palabra y en 10,000 personas que le escuchan, no de auditorio, probablemente sea una la que se salve. Igual una la que se salva cuando tú le compartes personalmente, al igual que lo hizo Jesús con la samaritana, a una persona que tenía necesidad. Igualmente que lo hacemos cuando nos acercamos a una persona que esté en necesidad como el paralítico. Igual que igualmente detenemos nuestra plática cuando vemos que alguien es bajado por la azotea para recibir una bendición. El propósito de Dios que estás cumpliendo en tu generación debe de animarte a que independientemente si no hay murallas que estás reconstruyendo, si no eres parte del gran ministerio internacional, pero es parte de la obra de Dios compartiendo la palabra, ahí fregando los pisos, ahí lavando los platos, ahí estando compartiendo con tu vida el testimonio de lo que Dios ha hecho. Hermano, estás cumpliendo el propósito de Dios en tu generación y eso es lo que debe animarte y lo que debe a todos estimularlos para seguir adelante. Porque aún reconstruida aquella muralla y aún puertas establecidas, dice Nehemías que Dios puso en mi corazón. El propósito de Dios nunca termina. Si nosotros pensamos que ya terminamos la obra a la cual hemos sido llamados, siempre hay un propósito de Dios que sigue adelante cuando uno ha terminado. Después de que las murallas habían sido reconstruidas, las puertas establecidas, pensaron que había terminado todo, ¿no? Seguía otro propósito y así Dios pondrá en tu corazón lo que habrá de suceder al futuro. Tu vida no ha terminado, porque si eres un siervo de Dios, si eres una persona que ha entregado su vida a Dios y te sientes desanimado, desalentado porque aquello que tú veías venir no está presente como tú lo veías venir, yo te digo que al igual que a muchos de nosotros Dios nos ha hablado de la misma manera, el propósito de Dios para tu vida no ha terminado todavía. Hay mucho que hacer. Y si no hay mucho que hacer en la obra de Dios, hay mucho que hacer en la obra que tienes con tus hijos, con tus nietos, con aquellas cosas que quedaron en el pasado que no pudieron ser atendidas porque ocupamos nuestra vida en la obra de Dios y descuidamos la más importante, que era con nuestros hijos, que era con nuestras familias, que era con aquellos que realmente necesitaban la predicación del Evangelio. ¿Cuánto nosotros cuando nos convertimos quisimos ir a las naciones? Quisimos ir a las naciones y nuestra familia, que era la que estaba más cercana, que era la que necesitaba nuestra familia, la salvación, la dejamos. Dejamos nuestra familia por ir a servir a la iglesia. Dejamos nuestros trabajos por ir a servir al Señor. Muchos de nosotros tuvimos que entender que el propósito de Dios no se cumple por nuestros anhelos o nuestras expectativas. El propósito de Dios se cumple en cada uno de aquellos que escuchan la voz de Dios como la escuchó Nehemías. Lo único que tenemos que hacer es, Señor, ve la situación en la que estamos, ve la situación en la que nos encontramos. Si hay algo que hacer, Señor, envíame a mí. Y es entonces cuando Dios pone en el corazón, en la obra de reconstrucción
que inició Nehemías y todo su pueblo, era una obra que ya estaba profetizada, estaba predicha desde los profetas. Estaba predicho que serían llevados a aquel lugar y entonces retornarían. Lo único que hay que hacer es entender el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Están anhelantes, expectantes de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Y la mayor expectativa es aquella que se suma al hecho de esperar a nuestro Redentor. Esa es la mayor obra que nosotros tenemos que hacer ahorita. Estar perseverando, velando en oración, aguardando la venida del Hijo de Dios, porque Él vendrá. Hermanos, yo quisiera cerrar esta semana con una palabra hermosa que es uno de los versos preferidos míos, cuando la Escritura nos dice: por tanto, no pierdan Hebreos capítulo 10, versículo 35. Es una de las citas que a mí más me anima y que a mí más me reconforta. ¿Por qué? Porque nos alienta a perseverar y a seguir independientemente de lo que tengamos por delante. Dice la Escritura: por tanto, no pierdan su confianza, dice la versión siriaca, aquellos que utilizaban nuestros primeros hermanos que eran relegados, pero que les fue llevado el Evangelio. Se tradujo la Biblia a su idioma, siglo II. Ellos dispusieron, en primer lugar, la Biblia peshita o siriaca fue la primera traducción de la Biblia hebrea a los primeros idiomas. Así que disponemos de un manuscrito, de una traducción que fueron de las primeras que utilizaron los hijos de Dios de aquel entonces, aquellos gentiles que no tuvieron acceso a la palabra, pero sí a la gracia de Dios. Dice la Escritura: por tanto, no pierdan la confianza, es decir, la seguridad que tienen, porque está preparada para ella una gran recompensa. La recompensa para Moisés no fue la tierra prometida. La recompensa para Moisés fue estar en el cielo con su Señor, ya no poderlo ver solamente de espaldas, sino poder contemplar su gloria. Y vaya que contempló su gloria cuando estuvo en el cielo. Y si nos queda duda aún de que el propósito de Dios no habría de seguir después de que el partido de la tierra, veamos a Moisés y a Elías en la transfiguración junto con el Señor. Imagínense, en la transfiguración junto con el Señor. El propósito de Dios continúa más allá de lo que hacemos en esta tierra. Por eso animémonos. Aún estés en cualquier lugar o posición, sencilla o por más encumbrada que parezcas, hermano, lo más encumbrado, dice el Señor, es el que limpia los pies, a sus hermanos. Es la posición más encumbrada. El que es siervo de los demás, ese es el que es mayor entre todos. Así que si nos queremos sentir mayores, pues empecemos a lavar los pies a los hermanos. Empecemos a ser, siervos de otros. Dice la Escritura: por tanto, no pierdan la confianza que tienen, porque está preparada para ella una gran recompensa. Por cuanto les es necesaria la perseverancia. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hicieron tantos otros? Perseverar. Les es necesaria la perseverancia para que hagan que la voluntad de Dios, es decir, que cumplamos el propósito de Dios en nuestra generación. Joven, niño, anciano, adulto, habremos de cumplir el propósito de Dios en nuestra generación. ¿Para qué? Obtener la promesa. Porque el tiempo es poco y muy corto, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tenemos 2000 años esperando un poco más a nuestro Señor, pero no tardará. No porque Él tarde vas a perder la confianza o la esperanza de que Él regresará. No la perdió Simeón, hermano. ¿Por qué la habremos de perder nosotros? Pero el justo será salvo por mi fe. Pero si retrocede, mi alma no se agradará de él. Pero quedémonos con este verso hermoso, uno de mis tantos textos preferidos de la Escritura, donde dice: pero nosotros, y así búscalo en cualquier versión, vas a encontrar lo mismo, porque el pensamiento expresado en palabras en el corazón de Dios e inspirado y legado en esta Escritura para que quede firmeza, confianza en nuestra fe. Pero nosotros, y dilo con tu corazón, pero nosotros no somos de los que retroceden para dirigirse a la perdición. No eres de aquellos, ni yo tampoco lo soy. Y no lo soy no porque yo quiera hacerlo, sino porque la gracia de Dios, del Dios eterno, todopoderoso que me escogió, hace posible la preservación de mi alma. No soy yo.
porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de la fe que preserva el alma. Y esa fe, dice la Escritura, ni siquiera de nosotros. Esa fe es una fe gloriosa que una vez fue entregada a los santos, según nos dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Esa fe ni siquiera es nuestra. Y si ni siquiera es nuestra la fe, menos nuestra vida, que nos dio una nueva esperanza por medio de la resurrección de Jesucristo. Y si no es nuestra la fe, menos el propósito que debemos unos y otros encontrar, sino sencillamente el propósito de Dios en nuestra generación para que sea lo más encumbrado ante los ojos de los hombres, o sea, lo más sencillo ante los ojos de los hombres, hermano. No importa eso, lo que importa es que cumplamos el propósito de Dios. Un hombre de Dios en siglos pasados, que él quiso ser un gran predicador, llevar miles y miles de almas a los pies de nuestro Señor. ¿Qué sucedió? Dios lo mandó sencillamente a preparar a ciertos jóvenes en aquel entonces que tenían la misma intención que él. Al final, él no pudo predicar a multitudes, pero aquellos jóvenes en Inglaterra que fueron preparados por este siervo de Dios fueron los que llevaron a miles y miles de almas a los pies del Señor. Y al final de su vida, el Señor, es una historia hermosa, una biografía hermosa. El Señor le mostró, mira, ahí está tu deseo y tu anhelo. Mi propósito fue consumido en ti a través de esos jóvenes que tú preparaste, a los cuales la multitud vio y a ti no te vieron, pero la obra y mi propósito de Dios y el deseo de tu corazón fue consumado en esto que hoy ves. Así es que, hermano, que no te anime las multitudes, que no te desanimen el hecho de que solamente sea Pedro el que esté parado frente a ti, que te anime el hecho de que uno pueda reconocer, Señor, ¿a quién iremos? Que primeramente diga, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Que nos anime el hecho de estar cerca de Él y que podamos reconocerle como nuestro Señor. Que el Señor te bendiga en este día. Y yo me siento un poco raro con esta atado. Que el Señor te bendiga. Nos bendecimos unos a otros y mi amada esposa no sé lo que sigue aquí. Quitarme estas cosas y ya. Bueno, el Señor te bendiga. Nos vemos. Si Dios quiere en la cena, reconstruyendo. Nos vemos en la cena. Los que no han todavía reservado, hay muchos lugares disponibles. No sé si va a haber cena. Lo que sí va a haber lugares. El Señor te bendiga. Nos vemos en la tarde, 7:30 en la congregación.